La palabra El en las lenguas semíticas antiguas, incluyendo el hebreo, simplemente significa Dios o deidad, y no se refiere a un único Dios específico a menos que esté acompañada de un título o nombre adicional que lo identifique. Es similar a cómo hoy en día muchas personas se refieren a su Dios como Dios, pero esto no significa que todas estén hablando del mismo ser. Él significa Dios o deidad. En las lenguas semíticas antiguas, como hebreo, acadio, ugarítico, etc. Él es un término genérico que significa Dios. Puede referirse a cualquier ser divino, dependiendo del contexto. Los cananeos usaban él como nombre de su dios principal, pero no le dieron un nombre propio complejo como otras culturas, por ejemplo, Marduk en Babilonia. Simplemente usaron él, que en su caso designaba a su dios supremo dentro de su panteón politeísta. Por ejemplo, hoy en día, Dios es una palabra que puede referirse a cualquier ser divino, dependiendo de la religión o creencia de la persona que la utiliza. Cristianos usan Dios para referirse al Dios de la Biblia. Los ya saben quién usan Alá, que también significa Dios en árabe, aunque no sea el mismo concepto teológico. Hindúes pueden referirse a varias deidades como dioses. Pero no quiere decir que todos sean el mismo. En los textos ugaríticos, siglo XIV a.C., él es también utilizado como un nombre de una deidad, pero en este contexto, Ugarit no era una ciudad canánea, sino que tenía su propia cultura, aunque relacionada. Esto prueba que él no es exclusivo de los cananeos, sino que otras culturas semíticas también utilizaban el término. Acadio. En la lengua acadía, la lengua de los antiguos asirios y babilonios, el término equivalente a él era Ilu, que significa Dios. Esto muestra que, incluso antes de la consolidación de la civilización canánea, ya existía este término en una lengua semítica diferente. El hecho de que tanto los acadios como los hebreos utilizaran palabras relacionadas indica un origen común anterior. Decir que él solo es el nombre de un dios canáneo y que no significa Dios en general es falso. Él es un término semítico antiguo que se usa para referirse tanto a un dios en general como a un ser supremo. En el hebreo bíblico, él solo es un título que significa Dios. No es exclusivo de los cananeos, sino que fue adoptado por diversas culturas y lenguas, incluido el hebreo, donde pasó a representar al Dios monoteísta de Israel. Carajo, la palabra él simplemente significaba Dios. ¿Qué tan difícil se les hace entender eso a los ateos? ¿O es que les da miedo aceptar esa verdad y luego vienen acá a creerse historiadores? Jajaja, dan un caje de risa, jajajaj. Además, otros títulos como el Shaddai y Dios Todopoderoso, muestran que el en hebreo es utilizado claramente para referirse a la divinidad suprema, no limitada al dios canáneo.